Llevo bastante tiempo buscando una formulación breve y motivadora de los contenidos fundamentales de la fe cristiana, de manera que suenen a buena noticia. Bien, 2 décadas y pico en los que he trabajado como profesor de religión católica en la enseñanza secundaria me han dado para manejar unos cuantos libros de diferentes editoriales y en ninguno de ellos he encontrado lo que estaba buscando. Alguien me aconsejó que usase el querigma, la formulación de la muerte y resurrección de Cristo que usaban los apóstoles. Pero claro, esa formulación breve servía muy bien para judíos que ya conocían de los profetas, de los libros anteriores, de la ley de Moisés. Bueno, no es el caso, no es el tipo de persona al que yo me iba a dirigir. Así que necesitaba otra cosa. No sabía qué hacer. Después de leer un montón de libros, no encontraba lo que buscaba. Hasta que caí en la cuenta que en el proceso iniciático que había antes de bautizarse en los primeros tiempos del cristianismo, se llamaba catecumenado, en la tercera etapa se entregaba lo que llamaban el símbolo, o sea, el credo. Esto fue un poco de sorpresa para mí, porque el credo es una fórmula que de tanto repetirla, de tanto oírla, pues ha perdido fuerza. Es como una joya cubierta de polvo, ya no despierta emociones, ni despierta lucidez intelectual. Es una cosa que hay que decir en cierto momento de la misa. Pero es aquí donde está el tesoro cubierto de polvo. Eso es lo que he descubierto. Y voy a intentar darle brillo. Voy a dedicarme hoy solo a la primera frase. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En los comentarios a los vídeos que publico en Internet es frecuente que alguien me desafíe un poco diciendo que demuestre la existencia de Dios. Bien, si yo pudiese mostrar o demostrar a Dios, este sería una de las muchas cosas que se pueden mostrar aquí en el universo. Sería a lo mejor un planeta, o un árbol, o una piedra, o una persona, uno de los objetos que circulan por aquí y que podemos ver, ¿no? Pero la fe en Dios es algo muy distinto que creer en los extraterrestres o creer en que el Real Madrid ganará la Liga este año. Es otra cosa. Es otra cosa. Y tiene esto que ver con el hecho de que el nombre de Dios en la Biblia, en nuestro alfabeto, solo tiene 4 consonantes, Y, H, W, H, o sea que es impronunciable, intencionadamente impronunciable. Porque lo que puedes poner un nombre, lo que puedes nombrar y pronunciar su nombre, es algo a lo que dominas de alguna manera, es algo que entiendes, es algo que no es para ti exactamente un misterio. Ya solo con nombrar algo ya lo aprehendes, lo dominas. Por eso los judíos, uno de los apelativos que usan para hablar de Dios es el innombrable. Es otra manera de decir el incomprensible. La frase que le dice la zarza ardiente a Moisés cuando le pregunta quién me habla, dice yo soy el que soy, o en otra traducción yo soy el que está. A mí, francamente, explicaciones en este sentido de demostrar lo que es o demostrar lo que es no me ha servido, no lo entiende bien. Es otra cosa. Moisés debió sentir una especie de sobrecogimiento sagrado, pero no un entendimiento mental de lo que le estaba pasando allí, de lo que estaba oyendo. Por otra parte, los primeros cristianos, para hablar de la fe, no se referían a creer en lo que no se ve, como los extraterrestres, por ejemplo. Usaban una palabra griega que se dice pistis, que significa en nuestro idioma confianza. Ya vemos aquí que estamos hablando de otro nivel, estamos hablando de otra cosa, confianza. Hay un fragmento del Evangelio de Juan que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ana, mi esposa, escribió un comentario en Facebook sobre este
fragmento que dice así, os lo voy a leer muy pequeño. Que no hayamos visto a Dios no significa que no lo hayamos experimentado. Existen los sentidos exteriores, los ojos, oídos, pero también los sentidos interiores. Esto está observado y experimentado. No se trata de algo meramente inventado, y con esos sentidos interiores sí podemos sentir a Dios. No se trata solo de sentimientos, ya que estos son muy efímeros y a veces equívocos, sino de sentidos internos que van más allá de la razón, por encima de la razón, y son más permanentes que ella y más permanentes, por supuesto, que la imaginación y la memoria. Y Juan, con estas palabras, nos invita a ver a Dios con esos sentidos y no con el de la vista. Si permanecemos en el amor, permanecemos en Dios. Buscando a Dios, no nos lamentemos de que no le podemos ver, sino amémonos unos a otros. Bien, aquí tenemos una primera pista, pero no es la única. Le voy a tomar prestados a los musulmanes, yo no soy musulmán, pero se lo voy a tomar prestado, una palabra que me gusta mucho, baraka. Nosotros solemos entender que ellos se refieren al baraka cuando alguien tiene suerte, ¿no? Entonces, digo, fulano tal tiene baraka, porque le toca la lotería, yo que sé, ha encontrado un buen trabajo. Bueno, me parece que este no es el sentido exacto de la palabra, que es bastante más amplio. Baraka podría traducirse, desde mi humilde entender, que me corrija algún musulmán que me oiga si me equivoco, como el aroma de lo sagrado. Como si Dios tuviese un aroma, una fuerza invisible que de pronto percibimos de algún modo. Podemos encontrarlo en una música, en un templo fantástico, en una experiencia que se tenga, en una experiencia traumática también. Podemos encontrarlo en los textos sagrados. Hay muchas maneras de percibir este baraka, el aroma de lo sagrado. La práctica de la oración en todas sus modalidades, leyendo textos, con oración repetitiva, la oración contemplativa, que es mi preferida, se va teniendo poco a poco un sentido casi permanente que nos permite olfatear ese aroma de lo sagrado. Puede incluso producirse un fenómeno poco normal, poco habitual, que llamamos teofanías, o sea, como una especie de manifestación de Dios. No pensemos que es algo que le sucede a los profetas o que conocía a Jesucristo, le puede pasar a todo el mundo. Todo el mundo puede tener algún momento en el que de pronto comprende algo que no comprendía hasta entonces, porque el corazón y la cabeza se llenan de luz durante un tiempo más o menos breve. Estas teofanías son experiencias especiales, pero que las tiene mucha gente, muchas más de lo que parece. Teofanías pueden ocurrir en la contemplación de la naturaleza, la oración contemplativa, que es simplemente mirar la naturaleza, que es una de las formas más exquisitas de oración que hay. Puede ocurrir en medio de la oración, puede ocurrir inesperadamente, puede ocurrir por experiencias traumáticas, por ejemplo, por enfermedades, puede ocurrir por conocer a maestros de espiritualidad que de pronto, sin saber cómo, consiguen abrir una espita que está cerrada en nuestro interior. Puede ocurrir también por métodos de los que no voy a hablar aquí abiertamente porque no se puede en las redes sociales, pero yo he conocido a alguna persona a la que le ha ocurrido una teofanía. Voy a referirme a un amigo que ya perdí hace unos pocos años, y este era muy aventurero y se fue a recorrer Sudamérica. Él trabajaba en un colegio durante unos meses y con el dinero que ganaba después recorría países, hacía eso. Y en uno de sus recorridos se fue con unos indios, no recuerdo exactamente dónde, no sé si fue en Colombia o en un sitio así, y consumió algunas plantas que le dieron y le pasaron cosas. Mi amigo había nacido en una familia absolutamente comunista, atea, militante y tal, y él ya no era religioso.
aunque de pequeño su tío materno, que era cura, le educó en esto, pero él no era religioso. Y cuando le ocurrió esto, se le abrió algo, y cuando volvió a España, pues me dijo que creía en Dios. Y cuando le pregunté que por qué, no me dijo razones, me dijo porque lo he visto. Por cierto, hay más de una persona que le he oído en YouTube decir exactamente esto en circunstancias parecidas. Quien tenga interés en estas cosas, pues que lea a Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, o a Carlos Castaneda, por ejemplo. Y sin llegar a experimentar teofanías, pues te puede ocurrir lo que San Pablo describe en su carta a los Filipenses, que dice, no os inquietéis por cosa alguna. En toda circunstancia, presentad vuestras peticiones a Dios acompañadas de súplicas y de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Para hablar de estas cosas hace falta tener un don que yo no tengo, y que es un don casi sobrenatural, casi mágico, que es el don de la poesía. Yo no soy experto en poesía, pero desde luego el que más me ha gustado de los que he manejado, he leído bastante poesía, pero los que más me ha gustado ha sido San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz tiene un maravilloso poema que se llama Entréme donde no supe, en el que está relatando una experiencia estática, una experiencia teofánica, en el que le ocurre algo que no le había ocurrido nunca. Y hace referencia a lo que nos puede pasar sin necesidad de llegar a una teofanía, sino simplemente a lo mejor en una oración contemplativa o paseando por el campo. Nos puede llegar a pasar lo que él cuenta. Y dice así: entréme donde no supe, en otro sitio, una situación anormal. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y si lo queréis saber, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar, no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Otro aspecto de la primera frase del credo: Dios es Padre. Hay algunos teólogos que les gusta hablar de que Dios también es madre. Dios no tiene sexo, no es ni lo uno ni lo otro exactamente. Podríamos recordar que los creyentes de hace 25 siglos vivían en una sociedad estrictamente patriarcal y quien estaba arriba de la sociedad eran siempre hombres, ¿no? Así que, era normal que pensasen en Dios como Padre. Nosotros, si esos teólogos lo consideran así, podríamos también pensar en Dios como Madre, pero la cuestión que me preocupa a mí ahora no es esa, sino el parecido que tiene Dios con un padre o una madre en cierto sentido. ¿Por qué Dios decide que haya algo en lugar de que no haya nada? ¿Por qué Dios es creador? Que es la respuesta cristiana a esa pregunta. ¿Por qué hay algo en lugar de no existir nada? Pues por la misma razón que un padre y una madre deciden tener un hijo o una hija. Por esa misma razón. Por amor. Por amor a quien todavía no ha venido. Por alguien a quien quieres amar, que ya estás amando antes de que empiece a existir. Dios Todopoderoso. Mucho cuidado con esta palabra, porque es terreno muy resbaladizo. De hecho, esta palabra es la que le permitió a Epicuro crear su famoso dilema, que es la roca del ateísmo, lo que cualquier ateo que se precie va a usar como primera arma antirreligiosa. Si Dios existe y es todopoderoso y bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué se murió mi abuela? ¿Por qué suspendí el examen de matemáticas? ¿Por qué no me ha tocado la lotería? Bueno, cosas de esas. En lugar de argumentarlo, lo que voy a hacer es poneros un vídeo
que hice de 1 minuto, un short de YouTube, que fue uno de los vídeos más vistos en mi canal. El argumento del famoso dilema de Epicuro es que el mal existe, y eso demuestra que Dios no existe, pues o bien no puede evitar el mal, o no quiere hacerlo, o sea que no sería omnipotente o no sería bueno, y en ambos casos no sería Dios. Pero el argumento calla una falacia subyacente al dar por hecho que Dios podría crear un mundo sin mal, es decir, sin límites, un mundo en el que el lobo podría alimentarse sin matar ovejas, o las ovejas podrían alimentarse sin dañar a la hierba, o tan ilimitado que un futbolista podría meter el penalti y a la vez el portero podría pararlo. Pedirle a Dios que sea capaz de hacer eso es tan absurdo como pedirle que sea capaz de hacer un círculo que sea cuadrado. Otro error subyacente es pensar que la limitada mente humana pueda comprender y estudiar a Dios como si fuese una bacteria. Los fenomenólogos de la religión están de acuerdo en un nombre de Dios que encaja en todas las religiones: Mysterium Tremendum. Dios creador. Tampoco quiero extenderme mucho soltando rollos sobre esta palabra creador. Voy a poner también otro vídeo pequeñito de 1 minuto que es el más visto en mi canal desde hace muchísimo tiempo. Y en él el filósofo Antony Flew, que fue líder del pensamiento ateo durante buena parte del siglo XX, decidió cambiar de postura y explica el porqué, de una forma muy resumida cuando tiene que responder a un periodista. Adelante vídeo. El último libro que escribió el líder del pensamiento ateo del siglo XX, Antony Flew, tiene un título que no puede ser más explícito: Dios existe. Un periodista le pidió que resumiese la razón de tan espectacular cambio y dijo: ahora creo que el universo fue creado por una inteligencia infinita. Creo que este universo está regido por sus leyes. Creo que la vida se originó de una fuente divina. Y añadió: ¿por qué creo esto dado que defendí el ateísmo durante más de medio siglo? La respuesta corta es esta: la explicación teísta del mundo tal como la veo ahora nace de la ciencia moderna. Me di cuenta de que si quería mantener mi ateísmo tendría que creer que la nada produce todo, que lo que no tiene vida produce vida, que lo caótico produce el ajuste fino de las constantes de la física, que el caos produce información, que la inconsciencia produce conciencia y creer que la materia produce razonamiento. Y amigos, simplemente no tenía suficiente fe para creer eso. Creador del cielo y de la tierra. Bueno, aquí tenemos un lenguaje arcaico que corresponde a una cosmovisión de una época muy lejana. Nosotros deberíamos decir creador del universo. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre arcaico tenía un pensamiento según el cual la tierra era plana y eso era normal, porque si tú miras a tu alrededor no ves a la tierra redonda, la ves plana y la ves que es una especie de plato y que encima tiene una cúpula que es el cielo. Y además de estar allí las estrellas, el sol y la luna, el hombre antiguo pensaba que allí vivía Dios y los ángeles o los dioses en las religiones paganas, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando decimos creador del cielo y de la tierra, pues no podemos pensar que Dios está en el cielo en el sentido de la cúpula celeste. ¿Y entonces dónde está? ¿En la galaxia de Andrómeda? No, Él es el creador del universo. Y tenemos que traducir ese lenguaje arcaico a nuestra cosmovisión, que es diferente de la suya. Por otra parte, al decir creador, estamos sugiriendo o afirmando que el universo, el mundo, tuvo un origen, tuvo un comienzo y implícitamente también que tendrá un final. Fijaos que en el lenguaje del ateísmo del siglo XIX, el siglo XX, era un argumento, y sigue siendo un argumento importante, pensar que la materia no se crea ni se destruye, el mundo es eterno, no necesita un creador, ¿para qué? A mí había alumnos en clase que me lo decían, es que la materia no se crea ni se destruye, que nos lo ha dicho el profesor de física, así que Dios no hace falta, pues no existe. Bueno, pues nosotros hemos descubierto en el siglo XX, a través de una serie de físicos, que la materia sí se crea, sí se creó, sí apareció de pronto y también se destruirá. Apareció de pronto, pues ya sabéis todos los estudios sobre el Big Bang y demás, ¿no? Ya sabéis que cuando Georges Lemaitre, el cura belga
que hizo la primera explicación del átomo primitivo del que estalló y apareció el universo, pues se le volcaron encima todos los físicos de la época, Einstein para empezar, aunque luego cambió de opinión, porque eso suponía que era demasiada creación. Eso es una frase de Einstein. Eso es demasiada creación, no puede ser. El universo tiene que ser eterno. Bueno, y el principal enemigo de Georges Lemaitre, que es Fred Hoyle, pues acabó aceptando la evidencia. El universo ha tenido un inicio, un comienzo. Después se han inventado un montón de teorías alternativas, como los universos paralelos, o la teoría de cuerdas, o el Big Crunch, o cosas así, que son puramente invenciones que no tienen base científica ninguna, para que el universo siga siendo eterno y Dios siga sin hacer falta, ¿no? Por otro lado, el universo sabemos que tendrá fin por la segunda ley de la termodinámica, que no me paro aquí a explicar, pero sabemos que el universo acabará convertido en un enorme vacío oscuro y frío. Termino volviendo a la idea del amor de Dios, que es el que le empuja a crear el universo. Pero eso no implica solo al ser humano. Es un amor de Dios a todo lo creado. Así tenemos el famoso fragmento del Evangelio de Mateo, en el que dice: mirad los pájaros del cielo, ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. Curiosamente, a esto lo llamo la mística del naturalista, y he observado, leyendo los Evangelios, que Jesús, en sus parábolas y en otros discursos, cita unas cuantas especies animales y vegetales. Se iba fijando en las diferentes especies. Podría pensarse en él como un naturalista o una especie de principio de naturalista de la antigüedad, como lo fue Aristóteles, por ejemplo. Esto es lo que yo llamo la mística del naturalista. Porque se puede hacer una contemplación. Cuando digo contemplación, no me refiero a mirar con los ojos. Contemplación no se hace con los ojos, se hace con el corazón, en sentido bíblico, que es el centro del ser humano. Es decir, todo tu ser, tus sentimientos, tus pensamientos, no solo los sentimientos, todo tu ser volcado en algo, ¿no? La contemplación de la naturaleza orante es para mí quizás la más exquisita forma de oración.